Muy bien, muy bien. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos. Feliz sábado. Tenemos un sábado muy hermoso, un buen clima, un poquito fresco, pero está lindo el día y espero que esta charla les sirva y les pueda ayudar para cuando tengan que hacer las declaraciones del impuesto sobre los bienes personales. Hoy la charla se va a referir a cómo elaborar la declaración del impuesto o cómo elaborar las declaraciones de impuesto sobre los bienes personales. Como ustedes saben, hubo unas modificaciones muy importantes que se hicieron tanto el año pasado como en la reforma de la ley 27.541 de diciembre del 2019, donde se establecieron eh, algunas reformas y también hay nuevas disposiciones que tenemos que tener en cuenta para la elaboración de la declaración. Y también hasta la semana pasada no teníamos el aplicativo para presentar la declaración. Ya el viernes pasado, algunos dicen viernes, otros dicen el sábado, ya estuvo incorporado en el portal de la AFIP el aplicativo para declarar bienes personales. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer, y en la medida en que vayamos haciendo las declaraciones e introduciendo los datos, yo les voy a explicar qué es lo que hace el aplicativo y cómo nos calcula el impuesto. Vamos a empezar con unos ejercicios muy sencillos para ir calentando los motores y después nos vamos a ir a ejercicios un poquito más complejos. Vamos a empezar por el principio, nos metemos en el portal de la FIP y vamos a meter el número del quit. ¿Sí? Espero no equivocarme, este es el número del quit. Y vamos a ingresar también con la clave fiscal. Muy bien. Bueno, no me equivoqué, así que ya ingresamos. El portal se está portando bien porque ayer estaba medio complicado, entonces me asusté un poquito, pero después el portal funciona bien. Entonces, ¿dónde tenemos que entrar? En bienes personales web. Bienes personales web. Tenemos que aclarar lo siguiente. La ley 27.541, en la reforma que hizo la ley 23.966, que es la ley del impuesto sobre los bienes personales, estableció que se cambiaba el criterio de domicilio por el criterio de residencia. Esto es muy importante porque, como ustedes saben, los que estaban domiciliados tributaban sobre los bienes situados en el país y en el exterior, y los no domiciliados únicamente sobre los bienes ubicados en el país. Ahora se cambia el criterio al criterio de residencia de acuerdo a la ley del impuesto a las ganancias en el artículo 116, anteriormente 119, donde se establece que para ser residente en el país, un extranjero que viene al país tiene que permanecer un año, 12 meses, o obtener la residencia permanente. Y para un argentino que es residente en el país, para ser no residente tiene que permanecer en el exterior por más de 12 meses o adquirir la residencia permanente en el país extranjero para pasar a ser no residente. ¿Y qué significa esto? Que muchas personas, debido a la reforma de la ley y al aumento de las tasas, se fueron al exterior y se radicaron en el exterior. Pero para que sean considerados como no residentes, vuelvo a insistir, tienen que permanecer más de 2 meses en el exterior y también obtener la residencia permanente en el exterior. Esto es muy importante porque si obtienen la residencia en el exterior, no van a pagar sobre los bienes
situados en el exterior solamente pagarán sobre los bienes situados en el país. Este concepto es muy importante y esa fue una de las reformas a la ley. Aquí me dice que el próximo vencimiento es el 4 de julio del 2020, que es la fecha en que hay que presentar la declaración para los quit que terminen en 1. Y este quit termina en 1 y hay que presentar la declaración el 24 de julio del 2020. Y aquí dice declaraciones juradas, hay una sin terminar, vamos a eliminarla, eliminar esta declaración, eliminar la declaración, y vamos a presentar una nueva declaración jurada. Por supuesto que el portal me dice, puedes revisar tus declaraciones de años anteriores, las declaraciones juradas presentadas, también te dice nuestra parte, nuestros datos, tu información, es decir, lo que sabe la FIP de nosotros, y vamos a comenzar con una declaración, nueva declaración jurada, iniciar, me dice ejercicio periodo fiscal 2019, vamos a cliquear y vamos a poner 2019 y vamos a cliquear en iniciar y nos salen aquí estos links que son registración de bienes personales, declarar tus bienes, determinación del impuesto, te mostramos el impuesto determinado según los bienes registrados y determinación del saldo, es decir, el impuesto determinado menos los anticipos que nosotros pagamos o los pagos a cuenta o las retenciones o percepciones que se hicieron. Y luego conocer el saldo resultante a ingresar o a tu favor. Puede haber un saldo a favor del contribuyente o un saldo a favor de la AFIP. Entonces, vamos a comenzar por el principio y vamos a empezar a declarar nuestros bienes. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar con inmuebles. Estos bienes inmuebles, derechos reales, naves, aeronaves, automotores, dinero y depósitos en dinero, títulos, acciones, cuotas o participaciones, participaciones en explotaciones unipersonales o empresas unipersonales, créditos y debentures, derechos de propiedad científica, literaria o artística, marcas, patentes, otros bienes que no estén mencionados en las categorías anteriores y por último, objetos personales y del hogar, muy importante, el 5% de los bienes del país y los inmuebles del exterior. Muy bien, entonces esto está ordenado como está ordenado en la ley del impuesto sobre los bienes personales. Empezamos con los inmuebles. Total de inmuebles grabados en el país. Entonces vamos a cliquear inmuebles grabados en el país, vamos a poner nuevo, y me dice aquí el portal, vas a tener que colocar la información sobre el inmueble que tú vas a declarar. Primero está ubicado en Argentina, porque son inmuebles del país. La identificación es un departamento con cochera. Vamos a suponer que este contribuyente tiene un departamento con cochera. Su tipo de bien adquirido, fue adquirido, fíjense que me dice adquirido, construido, obra en construcción. Cuando se trata del departamento me dice casa, departamento, con cochera, local, baulera, rurales con vivienda, rurales sin vivienda. Hay que acordarse de que los rurales están exentos, cualquiera que sea el destino que se les dé, y cualquier otro tipo de inmueble. El destino que le damos es alquiler, casa habitación, inversión, recreo o veraneo y otro. En este caso vamos a poner que es una casa habitación y vamos a poner la fecha de adquisición que para este ejercicio le pusimos que fue adquirido en el año 2017 y lo adquirimos el 14 de marzo, ¿sí?
Muy bien, del año 17. Tiene la porcentaje de titularidad es el 100%. Esto es importante, el porcentaje de titularidad, porque en el caso de los matrimonios, el marido declara todos sus bienes propios y el 100% de los bienes gananciales, mientras que la mujer declara los bienes propios de ella. Pero puede haber casos, por ejemplo, en el caso de que una mujer haya comprado un bien con un 50% de sus aportes, es decir, con el dinero que obtuvo de su actividad, entonces ella va a declarar el 50% porque ella es la propietaria del 50% y el marido el 50%, en el caso de que sea 70 o 30, 80 o 20. En ese caso se debe poner los porcentajes. Lo mismo en el caso del usufructo. Cuando hay un bien que tiene un usufructo, en el caso del usufructo, cuando el usufructo es gratuito, el 100% corresponde al usufructuario, y en el caso del usufructo oneroso, el 50% corresponde al usufructuario y el 50% corresponde al propietario de la nuda propiedad. Se llama nuda propiedad porque solamente tiene la propiedad, pero no puede usarlo ni disfrutarlo. Los metros cuadrados que me pide son 85. Está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cava, en la calle Pedro Ignacio Rivera, el número 5660, el piso es el segundo y el departamento es C, código postal 1431, partida inmobiliaria en el caso de que estuviera en la provincia de Buenos Aires, nomenclatura catastral o en cualquier otra provincia, perdón, y la nomenclatura catastral que la podemos sacar del recibo del ABL y para el pago del impuesto municipal. Aquí podría poner algún dato adicional que sirve, digamos, para ampliar la información, pero no vamos a poner ahí absolutamente nada. En el valor de adquisición vamos a poner que el inmueble costó, aquí tenemos 5 millones de pesos. Aquí me sale que la edificación, es decir, el porcentaje del edificio es el 80% y el terreno es el 20%. Esto es en el caso de que no tengamos la proporción del edificio y del terreno. Si tenemos la proporción del edificio, por ejemplo, 90% y 10% del terreno, lo tenemos que colocar. Eso lo sacamos de la escritura o documento de propiedad. Y ya automáticamente el programa, que es muy inteligente, me calcula la amortización acumulada. ¿Cuál es la amortización acumulada? Es el 6%. ¿Por qué? Se compró en el primer trimestre del 2017. Por lo tanto, hay 4 trimestres del 17, 4 trimestres del 18 y 4 trimestres del 19. Son 12 trimestres, son 240. A los 50 millones lo multiplicamos por el 80% y le aplicamos el 6%, es decir, 2% por cada año, que es el 6%, me da 240 de amortización, o lo podemos calcular de otra manera. Tomamos 5 millones, lo multiplicamos por el 80%, lo multiplicamos por 12 trimestres y lo dividimos entre 200 trimestres, que es la vida útil de los inmuebles. Para esto, recuérdense que lo amortizamos tomando en cuenta el artículo 87 de la ley del impuesto a las ganancias. ¿Y qué pasó? Bueno, aquí ya me da el portal el valor residual. Este es el valor residual impositivo. 5 millones, valor de la compra, la amortización acumulada 240, el valor neto, valor residual, 4.760.000. Recuérdense que es vivienda principal, casa, habitación. Mejoras. En el caso de que hubiera mejoras, tendría que incluirlas. Si las mejoras están incluidas o han sido informadas a la municipalidad, ya están dentro del valor fiscal homogéneo. Si no estuviera dentro del valor fiscal homogéneo, hay que incorporar las mejoras por su valor de
costo. Pero si ya ha sido informado a la municipalidad y está dentro del valor fiscal, no hay que cambiar el valor fiscal para compararlo con el valor residual impositivo. También el portal me dice que si yo tuviera créditos por la compra, construcción, mejoras, ampliación del inmueble, yo puedo meter el monto de la deuda que existiera el 31 de diciembre del 2019. El único caso donde se permite que yo pueda deducir esa deuda por la compra, construcción, mejoras o ampliación del inmueble es en el caso de la casa habitación. En el resto de los otros bienes no se permite deducir ninguna deuda. Acuérdense que la ley de impuestos a los bienes personales solamente grava los bienes, no permite deducir las deudas, solamente en el caso, vuelvo a insistir, de la casa habitación. Ahora viene la comparación que tenemos que hacer. Aquí me informa el portal, el valor del inmueble no puede ser menor a la evaluación utilizada para el pago de los impuestos inmobiliarios o tributos similares al 31 de diciembre del 2017, actualizada por la variación del índice de precio al consumidor desde el 2017 hasta el 2019 en este caso. Si fuera el 2018 hasta el 2018 y si fuera hasta el 2020 hasta el 2020. Entonces, yo tengo un valor residual total de 4.760.000 que lo saqué anteriormente. Este es el valor residual impositivo. Le tengo que restar los créditos, que en este caso no le he puesto nada, y mi valor es 4.760.000. El inmueble poseía evaluación fiscal al 31/12 del 2017. El programa, el aplicativo me pregunta, ¿tenías evaluación fiscal al 31 de diciembre del 2017? Sí, le voy a decir, sí, tenía. Entonces, si tenía, yo voy a colocar aquí, vamos a poner, a ver, 2 millones. 2 millones. 2 millones era la evaluación fiscal que tenía en la boleta del pago del impuesto municipal. ¿Y qué me dice? Bueno, tienes que multiplicarlo por el índice de actualización. ¿Cómo se obtiene este índice de actualización? Se toma el IPC del 31 de diciembre del 2019 y se divide entre el índice del 31 de diciembre del 2017. Y eso me da un factor de ajuste o factor de corrección de 2,271276. Bueno, el portal lo simplifica y dice multiplica esos 2 millones por 227,1 y en realidad no es multiplicado por 227,1. Tienes que multiplicar 227,1 dividido entre 100. Esto es un porcentaje. Si fuera un factor sería 2,2712 y piquito. Y esto me da un valor fiscal actualizado al 31 de diciembre del 2019 de 4.542.000 pesos. Entre los dos, entre el valor residual impositivo y el valor fiscal homogéneo actualizado a diciembre del 2019, voy a tomar el mayor. Muy bien. ¿Qué me dice la ley? Me pregunta, ¿qué situación tiene la casa habitación frente al impuesto? ¿Está grabado? Claro que está grabado. Pero la casa habitación está grabado siempre que exceda de 18 millones de pesos. Estos 18 millones no es una exención, es simplemente un monto no imponible, de acuerdo a lo que establece la ley. Y aquí no me pregunta situación frente al impuesto, ¿está grabado o está exento? No, no está grabado, no está exento. Es simplemente una casa habitación y ya el programa vamos a ver qué es lo que hace con estos 4.760.000. Entonces, una vez que yo ya determiné el valor del inmueble que poseo, cliqueo en aceptar, pero antes, me estaba olvidando de algo. Aquí me dice, hay un campo que me dice informar usufructuarios del bien en caso de existir. Si existiera usufructuario hay que poner el número del quit del usufructuario. Vuelvo a insistir, si se trata de un usufructo que es, digamos, gratuito,
el usufructuario va a ser el contribuyente. En el caso de que fuera oneroso, 50% le corresponde al usufructuario, el que goza del usufructo, y el 50% al propietario de la nuda propiedad del inmueble. Por eso, esto está relacionado con el porcentaje del inmueble que les mencioné anteriormente. Vamos a cliquear entonces, ahora sí, aceptar. Y ya tengo registrado mi primer inmueble. El inmueble de Pedro Ignacio Rivera es un bien que está situado en la Argentina, es casa habitación, y como es casa habitación no me lo va a grabar porque hasta 18 millones de pesos no va a estar grabados. Lo de los 18 millones de pesos hubo muchas discusiones. Yo opinaba que hasta 18 millones no estaba grabado y que se grababa solamente el excedente, pero después me convencieron otros especialistas, otras personas que trabajan con impuestos y conocen del tema, y me habían convencido de que era grabado todo. Pero por fin, con esta aplicación, con este programa que está en el portal de la FIP, ya está claro que lo que se graba es el excedente entre el monto del valor del bien y los 18 millones de pesos que se consideran como no, o sea, como un monto no imponible. Muy bien, una vez que registramos el inmueble, vamos a la declaración jurada nuevamente y vamos a ir a grabados en el exterior. El bien del exterior, lo voy a poner aquí, nuevo, cuidado que se fijaron que cliqué en bienes del exterior, cuidado. Entonces, ¿dónde está situado ese bien? Bueno, vamos a suponer, todos son suposiciones, de que está en el Brasil. Muy bien. Y que ese inmueble es un departamento, ¿sí? Subtipo de bien es adquirido, puede haber sido construido también. Luego el destino que le vamos a dar, vamos a suponer que lo tenemos para recreo o veraneo, y la fecha de adquisición vamos a poner que lo compramos en el año 2018, en el mes de junio, en el día 23. Porcentaje de titularidad 100%, metros cuadrados 100. Muy bien. El detalle me dice está en Río de Janeiro. En Río de Janeiro está en la calle Caipirinha. El número es 5200. El piso es el tercero. Es el departamento D, código postal 1231. No me pide la partida inmobiliaria, ¿sí? Aquí. Y el dato adicional no vamos a poner absolutamente nada. Donde no me pida datos, yo no los pongo. Y como ustedes saben, los inmuebles en el exterior y los bienes en el exterior van a ser valorados, tanto los inmuebles como los vehículos, al valor de plaza. Valor de plaza, valor de mercado en el exterior. Para eso necesito un avalúo de algún organismo o de alguna persona o algún, digamos, profesional, digamos, actualizado y debidamente aprobado, y tengo que legalizarlo, apostillarlo en el consulado de Argentina en ese país. Voy a poner que me costó 5 millones. Por supuesto que lo compré en dólares, pero al tipo de cambio que lo tengo que llevar, voy a poner 5 millones, valor de plaza. La situación frente al impuesto, en este caso no vamos a calcular amortización, no lo vamos a comparar con el valor fiscal homogéneo, no vamos a hacer nada de eso, y vamos a poner que está grabado con el impuesto, el bien en el exterior. Entonces colocamos aceptar y ya tenemos incorporados a nuestra declaración el inmueble casa habitación en Argentina y el inmueble que tenemos como recreo en Brasil. El inmueble de Argentina con 5 millones menos su amortización,
y el inmueble en Brasil 5 millones sin amortización, valor de mercado. Volvemos a la declaración jurada, vamos a la registración de bienes personales y nos vamos a ir a dinero y depósitos en dinero. ¿Sí? Muy bien. Dinero y depósitos en dinero. Este contribuyente tiene en Argentina un depósito en dinero. El subtipo de bien, vamos a suponer que es una caja de ahorros, porcentaje de titularidad 100%. Vamos a colocar el número de la cuenta, para eso voy a poner una cuenta ahí, que es, esta es la cuenta, y el CBU, vamos a poner esta. No. Muy bien, este es el CBU. Si tengo un error, me lo va a corregir. Vamos a suponer que está en pesos. Tengo el quit de la entidad financiera. Banco francés. Y vamos a, aquí tenemos que poner la sucursal, pero no vamos a perder el tiempo, no vamos a colocar nada. Y la evaluación vamos a poner que son 10 millones. Y la moneda vamos a poner que es una moneda en pesos. La cotización de pesos es 1 peso por cada peso, ¿sí? No hay problema, no es en dólares. Y tengo un importe neto de 10 millones y la situación frente al impuesto es que está exento. ¿Por qué está exento? Porque es una caja de ahorro. Yo aquí definí que era una caja de ahorro y la caja de ahorro y los plazos fijos están exentos del impuesto sobre los bienes personales. Aceptar. Entonces, ya tengo en dinero y depósitos en dinero los 10 millones que están exentos o no alcanzados, ¿sí? Entonces, ya tengo los bienes que voy a declarar en mi declaración, que es una declaración muy sencilla, que es para practicar un poco, pero es importante en este caso saber qué es lo que va a pasar con esto. Fíjense, tengo un bien en el país, que es casa habitación, tengo un bien en el exterior, que es un apartamento, y tengo también un plazo fijo en el país por 10 millones. No tengo más nada. No, para no complicar el ejercicio, no metí vehículos, no metí acciones, participaciones en empresas unipersonales, nada de eso. Entonces me voy a ir a la determinación del impuesto. Perdón, me estoy olvidando de algo. Es muy importante que ustedes, antes de terminar la declaración, revisen muy bien esto. Objetos personales y del hogar. Fíjense, si el contribuyente dice que tiene objetos del hogar y personales por 300.000, el programa me lo va a aceptar. Pero si él dice que no tiene 300.000, sino que quiere solamente declarar el 5% de los bienes del país, va a poner 250.000. Cuidado, perdón, sobre el 5% se calcula sobre los bienes del país y sobre los inmuebles del exterior. En este caso, solamente se va a calcular el 5% sobre el inmueble del exterior, que es 5 millones de pesos. Sobre los 4.760.000 que son la casa habitación, no le va a calcular el 5%, porque el 5% se calcula sobre los bienes grabados. Entonces, ahora sí, una vez que completamos esto, cuidado con
no olvidarse de esta parte, porque si no, no lo va a incluir en la declaración. Así que nos vamos otra vez a la declaración, nos vamos a la determinación del impuesto. ¿Y qué tenemos? Tenemos 250.000 que son los bienes del país. Tenemos 5 millones que son los bienes del exterior, el departamento. Y tenemos total de bienes exentos, que son los 10 millones, que son el plazo fijo o la caja de ahorro, y los 4.760.000, que es la casa habitación que no está sujeta. Muy bien. Ahora viene el cálculo del impuesto, es muy importante esta parte. Para los bienes del país, fíjense que solamente tengo los 250.000 que son los bienes del hogar, nada más, y que se calcularon sobre el inmueble del exterior, porque todos los bienes del país están no gravados o están exentos, no se consideran. Ahora, fíjense muy bien lo que vamos a hacer. Para los bienes declarados en el país, aplica la alícuota del artículo 25 de la ley 23.966, que es la tabla progresiva. Acuérdense que es una tabla progresiva y yo no llamo tabla, sino que menciono que es una, digamos, escala. Es una escala que es progresiva, mientras que para los del exterior sí vamos a aplicar la tabla proporcional, ¿sí? Que está establecida en el decreto 99 del 2019, en el artículo 9, y en el caso de no haber hecho la repatriación. Acuérdense que si yo hago la repatriación sobre los bienes del exterior y traigo al país el 5% de los bienes del exterior, entonces pagaría con la escala del artículo 25, que es la escala que se aplica a los bienes del país. Muy bien. Fíjense entonces, muy importante. Yo tengo 250.000 pesos que son los bienes del hogar y los bienes personales. Le aplico los 250, que es el mínimo no imponible de 2 millones de pesos, y por lo tanto, sobre los bienes del país no voy a pagar ni un céntimo, cero. Liquidación del impuesto para los bienes del exterior. Tengo un inmueble en el exterior por 5 millones. Como me quedó de los 2 millones, 1.750.000, acuérdense que la ley dice, la reforma dice que se aplica a los 2 millones, que es el mínimo no imponible, contra los bienes del país, y si hay un excedente contra los bienes del exterior, aplico 1.750.000 contra los 5 millones y me queda 3.250.000. Esos 3.250.000 los voy a multiplicar. Ustedes van a decir, ¿cuál es la tasa que voy a aplicar? ¿La más bajita o la escala? La tasa que corresponde a los 3.250.000. Bueno, no, señores. Aquí hay una sorpresa muy desagradable, muy desagradable. ¿Cuál es la sorpresa desagradable? Que ustedes van a pagar la alícuota, la más grande, la más alta, 2.25, que es la escala o la tabla que es la tasa que corresponde a valores que estén por encima de los 18 millones. Pero ustedes me van a preguntar, bueno, pero si yo tengo en el exterior 5 y le apliqué el mínimo imponible de 1.750.000 y son 3.250.000, sobre eso debería de pagar la alícuota más baja. No, señores. ¿Por qué? Porque la ley dice que se tiene que aplicar sobre el total de los bienes grabados, no grabados, exentos, no sujetos. Es decir, tengo 5 millones más 14.760 son 19.760. Voy a mi tablita y la tablita me dice, estás en la escala del 2.25. Así que agarro los 3.250.000 y lo multiplico por el 2.25. Los que tienen ahí calculadoras y están calculando todo lo que estamos haciendo y revisando y echando números, por favor, me confirman si esto está bien. Y si no está bien, por favor, me avisan y corregimos esto. Pero el portal, la verdad,
que está trabajando muy bien. El portal de bienes personales lo estoy revisando, lo revisé y me parece que está excelente. Entonces voy a pagar 73.125 pesos. ¿Sí? Muy bien. Luego vamos a determinar el saldo. A esos 73, ¿qué le puedo sacar? ¿Qué le puedo restar? Impuestos análogos pagados en el exterior. Supongamos que yo pagué por el inmueble que está en el exterior el 3%. Vamos a suponer que pagué el 3%. 3% de 5 millones, que es el valor que se le dio al inmueble en Brasil. El 3% pagué en el Brasil y son 150.000 pesos. ¿Cuánto es lo que puedo traer a Argentina para aplicar el impuesto? Solamente los 73.125. La ley dice que si yo pagué un impuesto análogo en el exterior, es decir, un impuesto que sea análogo, parecido o idéntico al que pagamos aquí en Argentina, yo puedo traer, pero solamente hasta el incremento de la obligación tributaria que me genera la incorporación de ese valor a la declaración del impuesto. Por lo tanto, como yo no, y además la ley me dice, vas a aplicar ese impuesto primero contra el impuesto sobre los bienes del país y si hay un excedente sobre el impuesto determinado sobre los bienes del exterior. En este caso, como no hay impuesto sobre bienes del país, voy a aplicarlo todo sobre los impuestos calculados sobre los bienes del exterior, 73.125 pesos. Muy bien. Los anticipos los tengo que importar del sistema de cuentas tributarias donde van a estar todos los anticipos. Aquí hay un pago a cuenta del decreto 127/96 que se refiere a aquellas personas que tengan acciones en compañías del exterior que a su vez sean accionistas de empresas nacionales. En ese caso, lo que las empresas nacionales van a hacer es pagar el 0,50% sobre el valor patrimonial proporcional de las acciones de esas compañías del exterior y que tienen como accionistas a personas humanas residentes en el país, van a poder aplicar ese 0,50% en su declaración. Y también está el pago a cuenta de la Resolución General 4673, que son los anticipos sobre el exterior. Y otros pagos a cuenta. También existen retenciones y percepciones. Las retenciones y percepciones son las que están en el decreto 3.819, que son percepciones cuando hay pago de servicios en el exterior, contrato pago de servicios al exterior o para viajar al exterior, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea, y me van a percibir el 5% cuando hago pagos en efectivo y esa percepción se puede aplicar. Y por último, determinamos el saldo, que puede ser a favor del contribuyente. También me estoy olvidando de aplicar saldo a favor del periodo anterior. Si hubiera un saldo del periodo anterior, lo tengo que incluir aquí. Y aquí hay un saldo a favor de la AFIP que hay que pagar en una sola porción en el día siguiente al de la presentación de la declaración. Bueno, también podemos tener los papeles de trabajo. Aquí están los papeles de trabajo. Los detalles de todo lo que hemos incluido en la declaración y los podemos revisar perfectamente. Muy bien, entonces, ya hicimos la registración de los bienes, ya determinamos el impuesto, ya determinamos el saldo, ya vimos que hay una hoja de trabajo o papel de trabajo que podemos revisar y ahorita nos vamos a ir al segundo ejercicio, que es muy parecido,
solamente no voy a cambiar los valores acá de los inmuebles, los voy a dejar igualito, los derechos reales también los dejo igualito, pero voy a cambiar los depósitos en dinero y lo voy a eliminar y voy a incluir aquí otro concepto que va a ser elimino y voy a colocar títulos y acciones. En títulos y acciones voy a colocar acciones con cotización pública. Vamos a poner aquí acciones de sociedades anónimas. Fecha de adquisición vamos a poner 2018 en el mes de junio, el 13. Detalle, vamos a poner acciones comunes. En clase o tipo también acciones comunes. En caso de que fueran privilegiadas, sí, habría que mencionar. Y el quid, vamos a poner el quid del Banco Francés, somos accionistas del Banco Francés también, y tenemos 1000 acciones de 10.000 pesos cada una y que suman 10 millones. La situación frente al impuesto, nosotros lo vamos a incluir como exento. En realidad no está exento porque el Banco Francés tiene que pagar como responsable sustituto sobre el valor patrimonial de esas acciones el 0,50% sobre, vuelvo a insistir, el valor patrimonial proporcional. Ha habido una discusión con relación a este tema, si el Banco Francés tiene que pagar sobre el valor ajustado por inflación. Sin duda es el valor ajustado por inflación, porque los estados financieros tienen que ser ajustados por inflación. Y además, si la sociedad cierra su ejercicio no el 31 de diciembre, sino en una fecha anterior, tiene que sumar los aumentos de capital, los aportes irrevocables y también descontar los dividendos pagados en efectivo que se hayan repartido desde la fecha de cierre del ejercicio hasta el 31 de diciembre, cuando el cierre no es la del 31 de diciembre. Y la participación proporcional se determina tomando ese patrimonio ajustado y dividido entre el número de acciones y multiplicado por el número de acciones que tengan las personas humanas y las asociaciones indivisas y también las personas jurídicas del exterior. Las personas jurídicas del país no están sujetas a este 0,50%. Por eso, las acciones las vamos a poner como exentas porque no se van a incluir en la declaración porque se pagan a través del responsable sustituto y el responsable sustituto le pedirá al accionista que le reintegre ese impuesto que pagó por el accionista. Vamos a ver también que ese pago de ese 0,50% de impuesto va a poder ser deducido como un gasto en la declaración del impuesto a las ganancias y también el impuesto a los bienes personales podrá ser incluido y deducido en el impuesto a las ganancias cuando se refiera a bienes que están sujetos al impuesto a las ganancias. Muy bien, entonces vamos a guardar y vamos a ver qué pasa en este caso. En este caso tenemos el mismo caso anterior, solamente que cambiamos el efectivo que está exento por las acciones que también las consideramos como exentas. Entonces, vamos a ver la determinación del impuesto. Es la misma declaración, igualita, solamente que aquí lo que cambia es que en estos 14.760, que está formado por bienes del país 14.760, están los 4.760 de la casa habitación y los 10 millones que son las acciones que las consideramos como
exentas. ¿Sí? En definitiva, el pago del impuesto es el mismo. 73.125, que corresponde a los bienes del exterior con la alícuota, como dijimos, del 2,25. Recuérdense que para determinar la alícuota que se debe pagar sobre los bienes del exterior, se toman todos los bienes, los exentos, los gravados, los no gravados o los no sujetos, ¿sí? Para determinar la alícuota que corresponda. Muy bien. Ahora nos vamos a ir a un ejercicio un poquito más complicado. Vamos a aprovechar lo que hemos hecho, vamos a poner bienes del país, vamos a hacer la corrección, aquí es para corregir cualquier error. Si me sale aquí abajo faltan datos, yo tengo que ir a este lapicito e ingresar y hacer la corrección correspondiente. Voy a corregir acá. ¿Y qué es lo que voy a corregir acá? Que este inmueble, en vez de haber costado 5 millones, le vamos a poner que costó 25 millones. Y fíjense cómo automáticamente ya me calculó la amortización, que son 25 millones por el 80%, por el 6%, que me da 1.200.000. Y mi valor residual va a ser 23.800.000. Mejora dijimos que no hay. Créditos para la compra, construcción y mejoras no hay. Por supuesto que si yo cliqueo en créditos, me va a pedir la información de el quit del acreedor y el monto que se adeuda al 31 de diciembre. No le vamos a poner nada, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí el valor fiscal homogéneo. Le vamos a decir que sí, el inmueble posee evaluación fiscal, y le vamos a poner en este caso un valor de 9 millones de pesos, y 9 millones por 2,271276, que es el factor de ajuste, me va a dar 24.39. Entre 24.39 y 23.800, el programa, el aplicativo, de acuerdo a lo que establece la ley, va a aplicar el mayor. Y aquí no le tengo que decir al programa que está exento, que está grabado, porque directamente ya sabe que es una casa habitación y por lo tanto 18 millones no me los va a grabar, me va a grabar solamente 5.800.000. Aquí está el informe sobre el usufructuario si existieran contratos de usufructo, o si en el contrato de compraventa o en la escritura se hubiese mencionado algún usufructuario, ¿sí? Bueno, aceptar, y tengo aquí mi bien del exterior, mi bien del país, ¿sí? Monto de la casa habitación, de los cuales 18 no van a estar grabados, ya vamos a ver, solamente se van a grabar 5.800.000. Lo demás, vamos a ver si hay algo que agregar. Sí, tenemos que agregar un automotor. Muy bien, hay un automóvil. Un automóvil, entonces, vamos a ver cómo hacemos con los automóviles. Total grabados en el país. Aquí vamos a meter los nuevos, abro nuevo. Aquí tenemos que meter los automóviles que están patentados en la Argentina. Si hay un automóvil patentado en el exterior, es bien del exterior. Entonces, fecha de adquisición, vamos a poner 15 del 10 del 2016. Entonces, octubre, 15 de octubre
del 2016. El porcentaje es 100%. Es manual, tipo de bien, es un automóvil. La marca no es Chevrolet, sino que es Chevrolet. El subtipo es sedán 4 puertas. El modelo es sedán Prisma Joy y año de fabricación 2016. Y la patente es esta que está aquí. Vamos a poner que el monto de adquisición fueron 300.000 pesos y no me calcula la amortización acumulada, ¿lo ven? O sea, tenemos que calcularla nosotros. Del año 2016 que se compró, tenemos 16, 17, 18 y 19, 4 años por el 20% sería el 80%. Quiere decir que yo tengo una amortización de 240.000 pesos. Y lo que me queda, que es la evaluación residual impositiva, son 60.000. Acuérdense que los vehículos se amortizan por año completo, no importando la fecha en que se compraron, de acuerdo a lo que establece el artículo 88 de la ley del impuesto a las ganancias. Pero este monto de 60.000, que es el valor residual impositivo, no hay que ajustarlo, por supuesto, se debe comparar con el valor según el Registro Nacional del Automotor. Y en el Registro Nacional del Automotor, si ustedes se meten, para el año 2016, este vehículo tiene un valor al 31 de diciembre del 2019 de 522.300, que es lo que tengo que colocar en mi declaración. Y este es el valor que va a ser grabado, ¿sí? Tengo que advertirles otra cosa muy importante. Si lo hubiésemos comprado en el 2015, ya hubieran transcurrido 5 años. Quiere decir que está totalmente amortizado. Sin embargo, la opinión de la AFIP dice que se debe incluir en el 5.º año el valor, digamos, que se tiene en el registro del automotor, el Registro Nacional del Automotor. Es decir, hay que colocar el valor en el 5.º año a pesar de que está totalmente amortizado. A partir del 6.º año, el valor del vehículo va a ser 0. Esto es en el caso de los vehículos. Cuidado. En el caso de los inmuebles, no es así. En el caso de los inmuebles, cuando está totalmente amortizado el inmueble, igualmente se debe colocar el valor fiscal homogéneo determinado al cierre de cada ejercicio fiscal. Cuidado, en el caso del inmueble siempre va a ir por el valor fiscal homogéneo de acuerdo a la boleta de pago del impuesto municipal, aun cuando esté totalmente amortizado. En el vehículo, si está totalmente amortizado, su valor va a ser 0, pero a partir del 6.º año hasta el 5.º año hay que poner el valor residual, el valor que determine el Registro Nacional Automotor si este es superior al valor residual impositivo. Y la situación frente al impuesto va a estar grabado y el monto que vamos a grabar, por supuesto, es el que aparece en el Registro Nacional del Automotor. Cliqueamos en aceptar y ya tenemos nuestro automóvil registrado en la declaración jurada. Seguimos con la declaración jurada, vamos al registro de bienes, ya tenemos los inmuebles, no tenemos derechos reales, no tenemos naves y aeronaves, no tenemos ni un helicóptercito, ni tampoco un avioncito, no tenemos nada, un automóvil solamente, y sí tenemos dinero y depósitos en dinero. Fíjense lo siguiente. Tengo tipo de bien, dinero en efectivo, cantidad nominal 10 millones, la moneda pesos, cotización por supuesto 1 peso vale 1 peso,
Situación frente al impuesto, grabado, ¿sí? Porque es dinero en efectivo, ¿sí? Dinero en efectivo. Y vamos a poner a aceptar. Por otro lado, ¿qué tenemos? Vamos a suponer que este señor tiene dinero en efectivo, tiene $5.000, moneda dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, y el tipo de cotización que me pone el portal es el tipo de cotización tipo comprador fijado por el Banco de la Nación Argentina al 31 de diciembre del 2000. Perdón, puse 50.000, voy a poner 20.000. 20.000. O sea, es el tipo de cotización que tiene el dólar tipo comprador y que publica el Banco de la Nación Argentina. Esto, situación frente al impuesto, como es dinero en efectivo que tengo bajo el colchón, entonces va a ser grabado. Y lo que vamos a hacer es aceptar. Muy bien, ya tenemos el dinero en efectivo en pesos, el dinero en efectivo en dólares, y voy a incluir acá en dinero depósitos en dinero, subtipo de bien caja de ahorro, tengo una caja de ahorro, porcentaje de titularidad 100%, el número de la cuenta, vamos a poner el número de la cuenta, es 404762, vamos a poner el quit 170 339 74 000 5 6404 7625. Vamos a poner la unidad monetaria de la cuenta, vamos a poner en pesos, quit de la entidad. Aquí hay un error en el 170 339 74 2 4 5 4 0 4 7 6 25. Perdón. Aquí es 07170. Ok. El quit de la entidad. A ver qué tenemos aquí. Es una caja de ahorro, muy bien. Y el quit es 35 319.3. Que es 30, otro cerito acá, y el banco francés. Sucursal no vamos a poner nada, y vamos a poner aquí un valor de 10 millones, y situación frente al impuesto, vamos a poner que está exento, porque es una caja de ahorro, ¿sí? Exento por ley, ¿sí? De acuerdo al artículo 21, ¿sí? Entonces ya tengo incluido. Aquí me dice que faltan datos. Disculpen esto. Detalle de la cuenta. Unidad monetaria de la cuenta. Pesos. Y moneda, aquí falta pesos. Ok, ahora sí. Aceptar. Y me salen los 10 millones. ¿Sí? Muy bien. Ahora voy a incluir también
Eh, depósito, voy a poner un plazo fijo, voy a poner en este caso el número de la cuenta, esto, en dólares, el CBU de la cuenta, unidad monetaria, vamos a poner dólar, quit 35.000.319.3, un cero más, Banco Francés, sucursal no ponemos nada, cantidad nominal de la moneda, vamos a poner 20.000, la moneda, dólar, me dice la cotización y me dice 1.193.800 y situación frente al impuesto está exento porque es un plazo fijo. Entonces aceptar. ¿Qué tengo entonces en efectivo y equivalente del efectivo? Tengo dinero en efectivo en la casa 10 millones, dinero en efectivo en la casa $20.000, tengo un depósito en dinero en caja de ahorro y un depósito en dinero en plazo fijo y estos están exentos. Vamos a seguir con la declaración jurada, vamos a ir, dejamos las acciones y vamos al patrimonio de empresas unipersonales. Este señor tiene una empresa unipersonal, tipo de bien, empresa de explotación unipersonal, fecha de inicio de actividades en el 2018, en el mes de junio. Porcentaje de titularidad 100%, quit de la empresa, vamos a poner el quit y 1.500.000 es el valor de la empresa unipersonal. Recuérdense que cuando hay una empresa unipersonal yo tengo que determinar el valor de la empresa unipersonal tomando los activos menos los pasivos. En el caso de que el pasivo sea superior al activo, no se coloca ningún valor. Y la situación frente al impuesto es grabado y vamos a poner aceptar. Entonces aquí tenemos la determinación del impuesto, pero nos quedó algo pendiente. Como siempre, se recuerdan que hay que revisar la parte de los objetos personales y del hogar. Cuidado con esto, ¿eh? Entonces, aquí yo tengo 1.200.805. Este es el valor de los bienes del hogar que tienen que coincidir con la evaluación mínima o ser superiores a la evaluación mínima. En definitiva, la mayoría de los contribuyentes coloca solamente ese 5%. Entonces, ahora sí, vamos a tener la determinación del impuesto, que lo tengo por un monto de 20.216.905, que incluye el valor de los bienes del hogar, el resto el mínimo no imponible, y llego a la base imponible de 18.216.905. Esto lo multiplico por el 1,25 y le resto, le pongo el monto fijo y le aplico el 1,25, la diferencia, con 18 millones, y voy a tener el impuesto a pagar sobre los bienes del país. Antes de esto, me olvidé de mostrarle la situación de la evaluación de los bienes registrados. Tengo 20.216.905 que incluyen los bienes del hogar, tengo 5 millones en el exterior y bienes exentos
39.193.800. En este caso, los total de bienes exentos son los 18 millones de la vivienda, los 10 millones que están en el plazo fijo, el 1.193.000 que está en la cuenta de ahorro. Y también están aquí los 10 millones que son los de las acciones, ¿sí? Y por los bienes del exterior, 5 millones que van a estar grabados con la alícuota de la tabla de los bienes del exterior. Ahora sí, nos vamos a ir al cálculo del impuesto. Recuérdense que en este caso no hicimos la repatriación de bienes. ¿Por qué no hicimos la repatriación de bienes? Porque no tenemos bienes en el exterior para repatriar. Entonces, nos queda aquí nuestro cálculo del impuesto. Tomamos los 22.16.905, que están aquí arriba, le bajamos los 2 millones, que es el mínimo no imponible. Como dije, llegamos a los 18.216.905, le aplicamos la tabla, que puede ser la tabla con el monto fijo más un porcentaje, y puede ser la tabla que es la tabla práctica, donde le quitamos el sustraendo. Y llegamos a un impuesto de 158.961,31. A los 5 millones del exterior le voy a aplicar, como ya dijimos, los 2.25, porque los montos de los bienes superan los 18 millones, por lo tanto se aplica la tasa más elevada, a pesar de que los bienes del exterior no llegan a ser superiores a 18 millones. Sin embargo, se aplica la alícuota más elevada. Sumo los 158.961,31, que es el impuesto determinado para los bienes del país, y le sumo el impuesto determinado para los bienes del exterior, que son 112.500. Esto me da un impuesto acumulado de 271.461,31. No son dos impuestos, no son un impuesto sobre los bienes del país y un impuesto sobre los bienes del exterior, sino que es un impuesto global. Los dos impuestos se suman y este es el monto que se va a pagar. Vamos a la determinación del saldo, vuelvo a insistir, 271.461,31. En este caso, ¿qué pasa con los impuestos análogos pagados en el exterior? Supongamos que pagamos en el exterior un 3%, es decir, 150.000 pesos. Si pagamos 150.000 pesos, solamente podemos aplicar 112.500. ¿Por qué vamos a aplicar 112.500? Porque es el 2.25 de los 5 millones. Es decir, el impuesto que tengo que pagar por la incorporación de los 5 millones del apartamento que está en el Brasil. Y entonces, de estos 112.500 voy a aplicar ese monto sobre el impuesto calculado en el país, que son, si mal no recuerdo, los 158, ¿no? 158. Esos 112.500 los aplico sobre el impuesto del país. Después le resto los anticipos que pagué. También le resto los pagos a cuenta, que ya les dije de qué se tratan, y el pago a cuenta también de la Resolución General 4673, en el caso de yo haber pagado digamos, de haber tenido el año pasado un inmueble en el exterior o bienes en el exterior, tuve que haber repatriado el 5%, no lo hice, por lo tanto tengo que pagar el anticipo. Si hubiese repatriado, no hubiese pagado el anticipo, y tampoco hubiese pagado el anticipo en el caso de que este año no tuviera bienes en el país. Aquí tenemos otros pagos a cuenta, retenciones y percepciones, que ya explicamos, y también si hubiera saldos a favor de la declaración del año anterior, y ahí hay un saldo a favor del contribuyente o un saldo a favor de la AFIP. En este caso, el saldo a favor de la AFIP
271.461,31, y esto va a determinar anticipos del 20% sobre este monto, y también va a haber anticipos sobre los bienes del exterior. En este caso, estaría pagando sobre los bienes del exterior de acuerdo a la Resolución General 4673, de acuerdo a la tabla que establece esa resolución, y los anticipos normales, que son los anticipos de 271.461,31, que es el 20%, y que se pagan en los meses de agosto, octubre, diciembre, febrero y abril del 2021. Agosto, octubre y diciembre del 2020, febrero y abril del 2021. Entonces vamos a hacer aceptar. Y tenemos también, como dije, nuestros papeles de trabajo, y aquí tenemos todos los papeles de trabajo para revisar qué es lo que hicimos y corregir en el caso de que haya algo que corregir, y verificar todos estos papeles. Bueno, muy bien. Esto es sin repatriación, es decir, no hay repatriación. Vamos a hacer una declaración solamente con bienes del país. Vamos a hacer rápidamente una declaración solamente con bienes del país. No hay bienes en el exterior. En todos estos ejercicios, yo les dije, todos son con bienes del exterior. Pero antes de hacer una que solamente sea bienes en el país, para aprovechar la información que tengo, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar esta declaración y voy a hacer una corrección. Voy a hacer una corrección. Dejo los inmuebles, dejo los derechos reales. En el inmueble, en el inmueble, voy a hacer una pequeña corrección también. Vamos a ver, inmueble grabado en el exterior. Voy a corregir esto. Voy a corregir aquí, vuelvo a insistir, corrección aquí, en el lapicito, y corregimos el valor del inmueble del exterior, y le vamos a poner que en vez de ser 5 millones de pesos, es 15 millones de pesos. Entonces, vamos a poner aceptar, y vamos a corregir también lo de efectivo, dinero y efectivo en dinero, y vamos a colocar en el exterior. ¿Sí? Vamos a colocar en el exterior que tenemos una cuenta en el exterior. Dinero en depósito, subtipo de bien, vamos a poner que es una cuenta corriente, porcentaje de titularidad 100%, número de la cuenta, vamos a poner la cuenta, es el número 25462156, y vamos a poner, perdón, aquí hay algo que no está bien, no es en Argentina, perdón, no es en Argentina, es en Estados Unidos, la cuenta, aquí
tipo de cuenta es una cuenta depósito en dinero, subtipo de bien cuenta corriente, 100% de titularidad. Vamos a poner el número de cuenta, entonces vamos a poner 25 46 21 56. Vamos a poner que es en dólares, denominación de la entidad en el exterior. Vamos a poner Banesco USA, y la sucursal del banco es Miami. La evaluación son $50.000 y la moneda es dólar. Situación frente al impuesto. Está grabado. Muy bien. Está grabado. Y aquí el portal me dice, tú tienes activos financieros en el exterior. Fíjense que cuando yo le puse los inmuebles en el exterior, no me dijo absolutamente nada. Pero ahora sí me dice, este bien fue afectado a la repatriación. ¿Por qué? Porque este bien es un activo financiero. Entonces, yo le tengo que informar a la AFIP si lo usé para repatriación de bienes, de activos financieros, perdón, o no lo usé para la repatriación. En este caso le digo, no lo voy a usar para la repatriación. Entonces, al no usar para la repatriación, si no lo uso para la repatriación, entonces, ¿qué me sale aquí? Voy a pagar sobre bienes en el país, sobre 22.16.905, con la escala de bienes del país, y sobre los bienes del exterior, 17.984.500, que es el inmueble del exterior, más el depósito en el exterior, y tengo los bienes exentos, que son los mismos que vimos en el ejercicio anterior. Entonces resulta que se van a pagar sobre los bienes del país lo mismo, 158. Perdón. Como siempre me olvidé ¿de qué? Me olvidé del famoso caso de los bienes del hogar. Hay que corregir aquí porque esto ha sido modificado. Porque modifique el ejercicio. Entonces siempre hay que volver sobre el caso de los bienes del hogar. Entonces ahora sí vamos a ir a determinación del impuesto. 2716 menos los 2 millones me da 165, 211,31, y los bienes del exterior le voy a aplicar la alícuota del 2,25%. Y esto lo que me va a dar es un impuesto de 569,862,56. Recuérdense, para los bienes del país, la escala, que es progresiva, con un monto fijo más un porcentaje. Para los bienes del exterior, un porcentaje de acuerdo a la tabla, que es una tasa proporcional, ¿sí? Y que se aplica si los montos superan los montos que están en la tabla. Muy bien, vamos entonces ahora a la determinación del saldo. En este caso no le hemos puesto absolutamente nada. Hablamos de los impuestos pagados en el exterior y en este caso no hay nada. Bueno, muy bien. Vamos a ver ahora rápidamente el caso
de la repatriación. Si vamos a hacer la repatriación. Entonces, tomamos este mismo ejercicio donde tenemos bienes en el país y bienes en el exterior, pero cuando vamos a el dinero en el exterior, dinero y depósito en dinero, ¿sí? Y nos vamos a la cuenta del exterior, un depósito en dinero en Estados Unidos, el programa me va a preguntar, ¿qué vas a hacer con esa guita? ¿La vas a repatriar o no la vas a repatriar? Entonces yo le voy a decir, mira, la voy a repatriar, porque yo quiero pagar el impuesto con la tasa de la tabla de los bienes del país, es decir, la escala de los bienes del país. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner, mira, sí, lo repatrié. ¿Lo repatrié cuándo? Teníamos tiempo hasta el mes de abril, creo, el mes de abril del 2020 para hacer la repatriación. Primero era hasta el 31 de marzo, después se amplió hasta el 30 de abril. Entonces le dije que sí, entonces yo voy a poner aceptar. ¿Sí? Entonces me voy a la declaración jurada y me va a aparecer en la declaración jurada, ¿vieron dónde me metí, no? Declaración jurada, y me va a aparecer, después de objetos personales y del hogar, que después de objetos personales y del hogar no había nada, aparece repatriación de bienes. Entonces, cliqueo en repatriación de bienes y me dice, ¿qué tenés en el exterior? Tenés dinero y depósito en dinero. ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Lo vas a repatriar? Entonces, sí, voy a repatriarlo y lo voy a meter en una cuenta. ¿En qué cuenta lo vas a meter? Bueno, tiene que ser una cuenta que es la que estableció el Banco Central de la Argentina, donde dijo que la cuenta se iba a llamar la cuenta de ahorros, repatriación de bienes para el impuesto a los bienes personales. Entonces, agregar una cuenta, tengo que agregar la cuenta de la entidad financiera donde voy a depositar. ¿En dónde voy a depositar? Bueno, en el banco francés, en la caja de ahorro, vamos a poner este CBU, y el saldo, vamos a suponer que él trajo $15.000. Sí, tipo de moneda, dólar estadounidense, y esto me da 59,69. Quiere decir que yo traje, o el señor trajo, 895.350. ¿Y qué tiene que hacer este señor? Bueno, tiene que adjuntar el comprobante de haber repatriado ese dinero y haber depositado en el banco correspondiente. Si no lo tiene, entonces esto no sirve para nada. Tampoco sirve en el caso de que hubiese repatriado menos del 5%. Este tema de que si yo repatrio el 5% y tengo el beneficio, pero si repatrié 4% y no tengo el beneficio, algunos, y según han interpretado de la ley, de que la AFIP, luego de haber verificado que el contribuyente trajo ese 4%, a pesar de que pagó el total del impuesto con la alícuota de los bienes del exterior, le va a devolver la parte proporcional de lo que le corresponde por haber traído ese 4%. Es decir, si trajo un valor menor al 5%, puede tener un reintegro. Pero en definitiva lo que dice el programa es que tiene que traer como mínimo el 5% para gozar del beneficio. Si no trae el 5%, no goza del beneficio. Entonces, vamos a poner aquí aceptar. Y aquí tenemos el detalle de las cuentas especiales de repatriación. Es el detalle de la cuenta, 895.350. Faltan datos, ya vamos a ver qué es lo que me pide. Y lo que trajo este señor es el 4,98
de los bienes del exterior, es decir, que no cumplió con el 5%, pero en todo caso, si no cumplió con el 5%, va a tener la posibilidad, de acuerdo a la ley, de poder obtener el recupero. Primero tiene que pagar el total del impuesto y después solicitar ante la AFIP el recupero de la proporción que representa ese 4,98% sobre lo que tenía que haber repatriado. En todo caso, tendría que haber repatriado el 5% de 17,984,500, que serían como 900.000 pesos, ¿no es cierto? Pero aquí tenemos, aquí dice, las transferencias realizadas hasta el 30 de abril por motivo de la repatriación. Aquí me dice que faltan datos. ¿Qué es lo que me falta? Bueno, anexar los documentos correspondientes en PDF para que la AFIP pueda verificar la repatriación y el debido depósito en la cuenta bancaria correspondiente de acuerdo a las instrucciones y a la comunicación que emitió el Banco Central de la República Argentina. Bueno, a ver. Aquí tenemos la determinación del impuesto. Aquí está claro esto. Para los bienes declarados en el país se aplica la alícuota del artículo 25, que es la escala, ¿sí? Y para los bienes declarados en el exterior, si no los repatriaste o no alcanzaste el mínimo de repatriación del 5%, se aplica la tabla de alícuotas incrementadas del artículo 9 del decreto 99/2019. Y aquí lo tenemos. En este caso, como él repatrió 4,98, tiene que pagar todo el impuesto y luego podrá hacer gestiones ante la AFIP para que le reintegren el impuesto que pagó de más. Pero primero tiene que pagarlo. Bueno, aquí está lo que tiene que pagar, menos los anticipos. Por último, vamos a hacer una declaración de bienes personales, pero solamente para bienes del país. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar de aquí el apartamento de Río de Janeiro. O sea, le quitamos a este contribuyente su apartamento en Río de Janeiro, pobrecito. Ya no tiene más el apartamento de Río de Janeiro para poder ir de vacaciones y usarlo como recreo y veraneo, ¿sí? Le quitamos también los dolaritos que tiene en el exterior. O sea, le quitamos todo lo que tiene en el exterior. Este señor no tiene nada en el exterior, solamente tiene bienes en el país. Bueno, creo que con esto es suficiente, que le quitemos. Bueno, entonces, determinación del impuesto, a ver qué tenemos. ¿Y qué más le vamos a quitar? Vamos a ver, como siempre, antes que me olvide, porque me voy a olvidar otra vez, en los objetos del hogar, tengo que cambiar, ya no es 1.700.000, sino que como le saqué el inmueble del exterior y el inmueble del exterior computa para el cálculo del 5% de los objetos personales del hogar, tengo que cambiar aquí. Fíjense que el portal se los calcula automáticamente, ustedes no tienen que trabajar absolutamente nada. Una declaración de bienes personales es muy sencilla, ¿no? Y si tienen dudas, me pueden consultar en cualquier momento y les puedo hacer la declaración sin cobrarles absolutamente nada. O sea, gratarola. Bueno, vamos a ver entonces
Tenemos total de los bienes sujetos, ahí está, aquí está metido los bienes del hogar y los bienes personales. Vean que en el exterior no hay nada, tenemos los exentos no alcanzados no sujetos, y luego cálculo del impuesto, el cálculo del impuesto, le resto el mínimo no imponible, cuidado siempre el mínimo no imponible hay que restarlo, la base imponible y el impuesto, que es 1,25, perdón, no es 1,25 acá, perdón, es el 1% menos el sustraendo, o la monto fijo más el 1% del excedente entre 17 y el monto que establece la escala del impuesto. Bueno, yo creo que quedaron un montón de cosas por aclarar, un montón de cosas por ver. La ley del impuesto sobre los bienes personales es muy amplia. Aquí tenía un montón de observaciones que tenía para hacerlas, pero si se las hago, podemos estar hasta mañana con todo esto. Lo importante es que ustedes manejen el portal, manejen la declaración, no le tengan miedo. Esto es bastante sencillo realmente. Felicito a la FIP por haber hecho este trabajo excepcional, muy bien hecho. No creo que haya diferencias, no creo que haya problemas. Quizás puede ser que haya algún problema con algún concepto, con algún bien, puede ser con bienes del exterior también, pero en definitiva está muy bien. Cuando hablamos de créditos, los créditos que yo tengo que meter también son créditos del impuesto. Por ejemplo, acá, en bienes personales, cuando hablamos de derechos, créditos y derechos, tenemos que meter los créditos que tengamos de otros impuestos, como pueden ser créditos fiscales de libre disponibilidad del IVA, cuidado, libre disponibilidad del IVA, no los créditos fiscales por las compras, porque esos no se computan para el impuesto sobre los bienes personales, saldos a favor del impuesto a las ganancias, que también tienen que ser incluidos, saldo a favor del impuesto a las ganancias, o si puede haber anticipos de impuesto a las ganancias y estos sean superiores al impuesto determinado. En todos esos casos hay que incluirlo en la declaración de bienes personales. Bueno, yo creo que con esto es suficiente y yo quisiera que ustedes hicieran las preguntas. Algunas se las voy a poder responder, otras quizás no se las voy a poder responder, pero quedamos, digamos, para una próxima oportunidad, o me las pueden hacer por correo electrónico para que se las responda, por correo electrónico. Bueno, agradezco muchísimo su participación, agradezco su paciencia, agradezco muchísimo su atención y espero que esto les haya servido de algo para poder hacer las declaraciones. Vuelvo a insistir, es muy sencillo, es muy fácil, tengo que tener buena información y volcarla al programa. Y el programa prácticamente me hace absolutamente todo. Solamente que yo tengo que saber lo que está haciendo el programa. No puedo hacer las cosas de memoria ni hacer las cosas diciendo el programa me lo hace. O sea que yo no tengo que preocuparme para nada. Claro que tengo que preocuparme, claro que yo tengo que saber lo que hace el programa y tengo que revisar si el programa me calcula bien lo que yo estoy metiendo en la información. Cuidado con la casa habitación, vuelvo a insistir, la casa habitación es hasta 18 millones, no paga, es un mínimo no imponible, no es exención. Y también lo que paga es la diferencia. Y también las observaciones que le hice sobre los automotores, que hay que declararlos por 5 años, y también los inmuebles que sí hay que declararlos a pesar de que estén totalmente amortizados. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por su atención.